Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes, donde estamos en la recta final de las elecciones y por supuesto es importante conocer qué están pensando los diferentes institutos políticos del país, las diferentes personalidades políticas del país sobre lo que está pasando. Hay un partido que ha estado en muchas elecciones, ya sea, digamos, desde que tenía otro nombre hasta ahora, y hoy día no va a participar en esta elección, de acuerdo a lo que sabemos, no va a participar, ni siquiera, digamos, va a ser parte de coaliciones o alianzas. Es lo que se ha hecho hasta ahora. A ver si esto cambia en lo que conversaremos esta noche. Mis invitados de esta noche son la dirigencia del Partido Cambio Democrático, a quienes presento inmediatamente. Douglas Avilés, quien es, aparte de diputado, es secretario general de Cambio Democrático. Buenas noches, Douglas. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a la audiencia y contento de compartir. Aprovecho porque te veo por primera vez para desearte un mejor año. Gracias, gracias, Douglas. Gracias. También está con nosotros Juan José Martel, secretario general adjunto de Cambio Democrático. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos los amigos televidentes. E igual me uno a las felicitaciones por un año lleno de éxitos para ti y para ustedes, sin duda. Bueno, por el mes de septiembre del año pasado, Cambio Democrático señaló oficialmente que no iba a presentar una fórmula presidencial para las elecciones de ahora, del 2 de febrero de 2014. Después empezó a haber la posibilidad de alguna coalición, de alguna alianza con otros partidos políticos del país, y también aparentemente todo quedó en nada. Ahora vamos a tratar, digamos, de volver a poner en punto cero esto. ¿Cuál es finalmente la decisión de Cambio Democrático? Tengo entendido que llevar fórmula no, pero ¿hay otras posibilidades aún todavía pendientes? Mira, estamos, tú sabes, a 22 días, si la memoria no me falla, de ir a elecciones presidenciales. Y a 22 días de ir a una nueva elección presidencial, por el momento la decisión que se mantiene en nuestro partido Cambio Democrático es la misma, es decir, que no estamos sumándonos a ninguna alianza, sería ya para este momento, porque el periodo para inscripción de coaliciones terminó precisamente en septiembre, y evidentemente a lo que en su momento habíamos valorado, que por inconveniente no habíamos logrado inscribir una candidatura presidencial. Parte de ese acuerdo, creo que contigo lo conversamos anteriormente, había sido que eso no significaba que no le íbamos a tomar la temperatura al proceso, a que no íbamos a hacer propuestas sobre grandes temas que estuvieran en discusión y donde podríamos seguir orientando pensamiento e ideas frescas en medio de una vorágine de enfrentamiento típico de una campaña, y que por lo tanto en ese pulso hay un organismo que formalmente es el que analiza estas cosas de acuerdo a nuestro estatuto. Ese se llama Consejo Nacional de Cambio Democrático, que estaría reuniéndose, Nacho, en los próximos 4 días probablemente. Allí vamos a hacer una última revisión de este tema. A la audiencia probablemente esto le pueda llamar la atención porque 22 días antes de una elección cualquiera diría ya es poco o nada lo que se puede decir sobre la misma. En parte lo compartimos y esa es una línea de análisis, el hecho de que los tiempos están sumamente ajustadísimos. Ya casi esto se terminó. Esto antes? Porque hay una razón. Hemos venido desarrollando un proceso en el que hemos concentrado nuestras energías, que para nosotros es también relevante, que es la posibilidad de prepararnos fuertemente para el momento que vendrá, ya sea que haya segunda vuelta o no, que es la elección de diputados y alcaldes, que no es poca cosa, que inclusive para cualquiera que gane la elección presidencial será clave para la gobernabilidad del país. El que sea próximo presidente va a estar más o menos un año con la bancada que queda de la Asamblea Legislativa, pero de un año para arriba, es decir, 4 años, va a tener que gobernar con una nueva bancada. Y por lo tanto, también para quien gobierne será relevante ese momento. Nosotros hemos aprendido una lección en este proceso. ¿Qué lección hemos aprendido? Que no pudimos inscribir una fórmula presidencial, entre otras razones, porque hay que ser realistas en este asunto. No hemos tenido todas las condiciones necesarias para ir a un proceso, entre ellos poder tener un partido fuerte y que sea visto por la ciudadanía realmente como opción. Entonces, ante eso decidimos, bueno, no ignoramos la presidencial, pero concentremos nuestras energías y entonces de una buena vez preparemos las condiciones, pues si no eternamente vamos a pasar diciendo eso. Fíjate que
si los números no me fallan, yo soy como el cuarto secretario general de Cambio Democrático, desde su proceso de fundación en el año 2005. Y te lo digo, y yo creo que Juan comparte en gran medida eso, en esta dirección. Nosotros no queremos pasar a la historia como otro secretario, otra dirección más, que no pudo hacer lo necesario para que pudiésemos ser incidentes. Entonces hemos estado concentrados en esa parte. Pero hay una realidad innegable, que tenemos una presidencial a la vuelta de la esquina en 22 días. Okay. Y frente a ello es que el Consejo Nacional, Nacho, por las razones que acabo de explicar, fundamentalmente es que hasta hoy va y revisa el último momento de esta etapa, la etapa de medir si finalmente vamos a orientar en una dirección u otra a nuestra militancia, pero sobre todo a quienes votan a Cambio Democrático, que Nacho está debatido el punto de qué porcentualmente realmente significamos, porque una encuesta reciente nos daba cerca de un 2% sin tener candidatura inscrita, y eso nos llamaba poderosamente la atención. Usted hablando de 50.000 votos aproximadamente. Nosotros tuvimos 50.000 votos en la elección pasada, y ese es nuestro piso, digamos. Pero sabemos perfectamente que en esta condición, en la elección presidencial pasada se demostró, humildemente lo digo, Cambio Democrático pudo haber empujado una votación arriba de los 50.000 votos. Ok. Juan José, entonces lo que se va a decidir en 4 días más es la posibilidad de apoyar o no apoyar a una de las fórmulas actuales. Sí, nosotros cuando tomamos la decisión de no participar, como bien lo dice Douglas, no cerramos con llave la puerta a conversaciones, a diálogos y a una posibilidad de acuerdos. En todo caso, nosotros creemos que sí se vuelve necesario, a pesar de que esto no se ha concretado, de que tenemos que hablar con nuestra gente y determinar cuál va a ser la conducta política de nuestra militancia y de nuestro votante el día de las elecciones. Como bien decía Douglas, no tenemos una votación que pueda ser despreciable, especialmente en elecciones que han sido reñidas y en una campaña muy sui generis, en que no ha logrado la campaña acaparar el debate político, sino que ha habido toda una temática alrededor de esto que ha como encubierto muchas veces la campaña política, y frente también a una campaña ausente de propuestas concretas. Nosotros hemos revisado con mucho detenimiento los principales programas de gobierno. Creemos que en todos hay vacíos profundos, creemos que en todos hay inconsistencias, creemos que les falta todavía presentar soluciones concretas, objetivas, viables a los principales problemas del país. Valga decir, nadie está tocando, por ejemplo, en el campo agrícola, el tema de las cooperativas de la reforma agraria. No se habla en serio de una política fiscal. Están haciendo propuestas, ofreciendo todo lo que se les ocurre a la población, pero no están diciendo de dónde van a obtener estos recursos en un país que tiene un pírrico crecimiento económico, en el marco de una crisis económica mundial que todavía no toca fondo y sigue moviéndose en el fondo del océano. Por otro lado, en el marco de un país dolarizado que no tiene política monetaria y que por lo tanto tiene que tener una situación muy manejable en cuanto a su déficit fiscal. Todo eso nos hace pensar en que los programas están vacíos todavía en este momento. Por lo tanto, nosotros estamos en la obligación de ver esta situación a fondo y sobre esa base poder determinar cuál va a ser la conducta que nosotros vamos a orientar en nuestro votante y en nuestra militancia. A ver, yo te pudiera decir, es muy posible que la militancia de ustedes ya tenga el voto decidido y de hace mucho tiempo. Es interesante lo que planteas, fíjate. Te voy a compartir algo que puede servir para esa línea de análisis. Recientemente tuvimos acceso a una de esas encuestas privadas que se realizan. Y resulta que algo curioso que indicó esa encuesta es que cerca de un 1.6% del voto de Cambio Democrático no habría decidido por quién votar. Es más,
1.5 no ha decidido por quién votar. Un 1.6 para ser exacto. Ya, y el 90 No habría- Del universo completo. Del universo de no votaciones la votación nuestra, Sí, sino pero- del universo completo. A ver, Si entiendo tomas bien. como- si tomas el como un 1.5% no ha decidido, pero el 98.4% sí ya decidió por quién votar. No, te explico. Si tomamos como parámetro que una encuesta sugería que el voto de Cambio Democrático andaba rondando entre 2.5 y 3% del total de la votación, y ese es el 100%, es decir, 2.5 o 3 es el 100%, si tomamos como referencia eso, la encuesta midió y señalaba que al menos de ese 100%, que es un 3, un 1.6 no ha decidido por quién ir a dar su apoyo a las urnas. Y nos daban más datos. Cerca de un 0.5 no simplemente responde a la pregunta. El 1.6 te dice claramente que no iría a votar. Ese 1.05 no dice por quién, y fracciones pequeñísimas estarían de 1.01 a 0.2 diciendo que irían a votar por el FMLN. Por el resto no aparecían datos A de la ver, cuando información que nos ustedes decidieron, compartieron. hicieron esa convención para decidir si apoyaban o no si llevaban fórmula presidencial y si apoyaban o no a un partido determinado, hubo una votación que, no, si mal no recuerdo, de 12 a 10, en lo que es la junta directiva, 12 a 10, o sea, bastante pegadito, digamos, unas posiciones de otra. Hubo dirigentes importantes de ustedes que se les sublevaron, por lo que, para poner una palabra. No sé si al final fueron expulsados o no. Tyler Rodríguez, que era director departamental de La Libertad. No sé si fue expulsado finalmente o sigue dentro del partido. La alcaldesa Cajutla Isabel Alemán, Ex alcaldesa. Ajá. ex alcaldesa, ¿ya? Bueno, hubo otra gente, digamos, como el ex, que ustedes apoyaron candidato a alcalde, se me fue en este momento el nombre, que básicamente está simpatizando bastante con la candidatura del expresidente Saca. ¿Ya? Ah, tú te refieres al de San Antonio del Monte. Sí, sí. Bueno, perdón, Espinosa me refiero. Ah, Andrés bueno, no. Espinosa. Este es un ex candidato a alcalde, dices Sí. tú. Ah, ya. Muy cercano a ustedes. ¿Me permites? Ya, pero de todas maneras, ujú. ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué Mira. pasó con esa decisión y qué pasó con las bases de ustedes? Fíjate, primero contarte con mucha tranquilidad algo que pudo haber sido sobredimensionado. Y el curso del tiempo te ha demostrado que así ha sido. Ciertamente fue una votación dividida. A ver, tengo un problema, tengo que ir al corte. Ah, bueno. Está interesante el tema, para no tocarlo a media. Vamos al corte y volvemos con este mismo tema después del corte, 2 minutos aproximadamente. Ya volvemos. Vamos inmediatamente. ¿Qué Mira, pasó al final? El curso del tiempo de septiembre acá ha demostrado cómo la forma dividida en que ese día votamos se sobredimensionó alrededor de un probable divisionismo. No. ¿En qué votamos divididos para contextualizar eso? Votamos divididos en que en realidad todos queríamos presentar candidatura propia. Pero en último momento, algunos de nosotros, incluido tu servidor, le planteó con mucha sinceridad a nuestra base que no teníamos cumplidas todas las condiciones para poder escribir una candidatura. Especialmente dinero. Incluido el tema del dinero, que no es poca que cosa. quizás es más importante. Que no es poca cosa, tú lo sabes, en una campaña donde hay una danza de millones es relevante. No es el único, pero habían otras condiciones, Nacho, y que es para los que nos hemos estado preparando en lo que viene. El tema, tú sabes, que tiene que ver con la solidez o no de un trabajo territorial. ¿Cuánto territorio tienes preparado para enfrentar un momento tan importante como este? Solo por mencionar, porque ya vendrá, para la defensa del voto, por ejemplo. ¿O cuánto te has preparado en darle fuerza a alianzas que le den consistencia a una candidatura de este tipo? Una serie de factores relevantes. Habíamos logrado dichosamente cumplir la presentación de una plataforma de gobierno, pero bueno, volviendo al punto. Entonces, con franqueza, como suele ser nuestras discusiones, le planteamos a nuestra base y a nuestra dirección esto. Claro, siempre hay reacciones y es normal que la gente diga, no, pero a pesar de eso, compitamos, juguémonos a pesar de que no tengamos eso. A la hora de tomar la decisión es que votamos divididos en relación a ese ¿Qué es punto. lo que está puesto en la balanza? Porque yo creería que por un lado está puesto en la balanza lo que tú dices, pero por otro lado está puesto en la balanza que un partido que no participa en una elección, cualquiera sea, pierde, digamos, cierto
pierde eso de estar en la jugada, ¿no? Sí. Que los hipotes llaman, no sé, estar en la jugada. Tal no? vez solo quiero añadir un punto para darle espacio a Juan, Nacho, porque tú antes del corte lo mencionabas. Y entonces, alrededor de un proceso como este, de una campaña, tú tienes experiencia en esto y sabes que siempre afloran pasionismos y afloran cosas. E intereses. Pero también intereses y oportunismos. En ese esquema, algunos haciendo creer falsamente que era la posición de Cambio Democrático y saludando hasta con títulos de directores departamentales que no tienen en la actualidad, corrieron a sumarse a cualquiera de los esfuerzos. El ejemplo más clásico es el de la libertad. Nosotros tenemos actualmente autoridades constituidas y una Secretaría General del Departamento que corresponde a una persona diferente a la que tú mencionaste. Que Tomás Chévez. Es otra persona. Actualmente es una mujer. Ya. Pero que para nada es quien salió a saludar que era el secretario departamental. Te refieres a Stanley, después de Stanley vino Chévez y fue a hacer arreglo, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas pasan, pero nosotros no nos detenemos en ellas. Obviamente aquí Juan José se plantea un problema, digamos, quizás mayor. Cambio Democrático es izquierda. Y las veces que no ha ido a candidaturas presidenciales, ha ido con el FMLN. Y en un momento determinado, el FMLN llevó a un candidato de lo que se puede decir la precedencia de Cambio Democrático, que es Rubén Zamora. ¿Ya? En el caso de este gobierno, Cambio Democrático ha participado, estuvo incluso un poco criticado, yo creo, por gente del FMLN, se le dio demasiado, dicen algunos, ministerios, instituciones, etcétera, etcétera. Después se fueron rebajando, no sé por qué pasó con el presidente, que fueron saliendo mucho, pero Cambio Democrático es de izquierda. Hoy día hay tres opciones. Hay una sola de izquierda, entendería yo, que es el FMLN. ¿Puede no estar con el FMLN Cambio Democrático? Cambio Democrático es indiscutiblemente una fuerza de izquierda, pero es una fuerza de izquierda con un pensamiento socialdemócrata, que creemos en la institucionalidad democrática del país, que creemos en el respeto a la Constitución de la República, en la independencia de poderes. Creemos que el Estado no debe de estar en función de un solo sector o clase social, sino que el Estado es el ente en el cual se condensan los intereses de todos los sectores de la sociedad. En ese sentido podemos tener diferencias con el FMLN, aparte de la diferencia de óptica de cómo vemos el momento concreto y cómo vemos también en concreto el próximo quinquenio. Ahora, como tú bien dices, Nacho, nosotros en la primera ocasión, en 1994, fue nuestro el candidato que llevó el FMLN. Era la primera elección en que el FMLN participaba después de los acuerdos de paz. Y se volvía necesario en ese momento acompañar al FMLN para poder garantizar una correcta y sana inserción de la exguerrilla a la vida política y democrática del país. Después de esa elección fuimos solos, no tuvimos buenos resultados, pero fuimos solos. En el 1999 obtuvimos el tercer lugar. En el 2004, a pesar de que desaparecimos siendo la tercera fuerza. Lo que pasó fue que la polarización no nos permitió, en una coalición con la Democracia Cristiana, lograr el porcentaje de votos necesario, porque en una coalición se suman los votos de partidos. Y en 1999, nosotros habíamos ya desde antes trabajado sobre la necesidad de la alternancia. Habíamos analizado que ya era suficiente 4 gobiernos de arena que habían producido crisis, que habían agotado un modelo de vida y que por lo tanto era necesaria la alternancia. Pero fuimos muy cuidadosos en la alianza que desarrollamos. Nunca hicimos alianza con el FMLN. Hicimos una alianza con su candidato presidencial, que era entonces Mauricio Funes, con el cual llegamos a compromisos concretos. Incluso una de las cosas que nos reclamó después el FMLN era por qué no habíamos hecho alianza con ellos, por una razón,
porque la alianza tenía una base programática en que nos interesaba que fuese ese presidente de la República, que siendo un hombre progresista, que siendo un hombre cercano a la izquierda, pero necesitábamos que se comprometiera en elementos programáticos concretos. En esta elección, nosotros pudimos haber optado por una alianza fácil con el FMLN, pero decidimos no hacerlo y hasta este momento, aunque no hemos cerrado la puerta, pero no tenemos acuerdo con el FMLN, es como consecuencia de la necesidad de preservar nuestra identidad. Ya te explicaba y le explicaba las diferencias programáticas que tenemos en este momento y por lo tanto eso ha impedido realmente. Pero han pasado otras cosas, diría yo. ¿Como yo cuáles? Creo que han pasado otras cosas entre medio que es importante analizar. Yo creo que Cambio Democrático ha tenido algunas cosas poco que creo que finalmente la historia la va a analizar, digamos, qué es lo que pasa, pero Cambio Democrático no se transformó, quizás pudo haber sido el partido más cercano al presidente, en este caso a este presidente, ya que era un presidente que era de izquierda, pero que no era necesariamente FMLN, que se inscribió en el FMLN por una obligación constitucional, además porque era el partido más fuerte, que abrió las puertas al Cambio Democrático. Yo creo que nunca Cambio Democrático había tenido esa posibilidad de tener algunos ministerios y cosas importantes de gobierno, pero no se logró. Y el presidente giró para otro lado, ¿no? Empezó a mirar a otros partidos y terminó haciendo alianza no oficial, tácita, con otros partidos. Entonces, ¿qué ha pasado con Cambio? ¿Es que el Cambio Democrático ha variado su rumbo o han variado todos menos Cambio Democrático? Pues mira, esa... La pregunta no es fácil, ¿ah? Sí, no es fácil, sobre todo porque yo creo que esa respuesta, y no es discursivo lo que voy a decir, sobre los acontecimientos que ve día a día, la tiene la ciudadanía. Sobre quién cree que es el que ha variado su rumbo o la coherencia. Nosotros como partido político entramos con una claridad a ese gobierno sobre la base de un protocolo de entendimiento. Y vamos a poner al servicio del país nuestras mejores capacidades para aportar en las distintas áreas, económica, política, social, etc. Y en esa idea entramos, con esa convicción ingresamos, y con esa convicción la mayoría de la gente nuestra que estaba en ese gobierno se fue de ese gobierno. Creo que simplificar la salida de nuestros funcionarios a un asunto de falta de coherencia no es preciso. Hubo muchas más cosas que pudieron haber ocurrido ahí, que tuvieron que ver con algunos aspectos prácticos del funcionamiento de un gobierno mismo, que tienen que ver con la coordinación que se realiza entre ministros o con quienes coordinan a los ministros. Todo ese tipo de factores no me queda la menor duda que influyeron. Por supuesto, el presidente es el que finalmente toma las decisiones sobre un cargo en específico, aunque en nuestro caso hubo funcionarios, tú lo sabes, que ellos voluntariamente decidieron irse. Y las cosas no funcionaron, Nacho, y cuando no funcionan no hay que hacer problema de eso. Sencillamente se toman decisiones, las que se consideran oportunas en su momento, y en aquel momento se decidió no estar más, lo cual no era igual, y siempre lo dijimos, a decir que por esa razón de ahí en adelante nosotros no apoyábamos ninguna propuesta del gobierno central, porque no ha sido así. Nuestra práctica política ha indicado que cuando son buenas medidas se apoyan. De lo que se trata, si es cierto lo que suscribimos en ese protocolo, es de ponernos al servicio del país, no de nuestros propios intereses de puestos. Y en esa ruta es que hemos funcionado. Pero veamos el momento actual. ¿Ese protocolo ya está roto? ¿O crees tú que queda algo de eso? Mira, yo lo que te diría es que desde nuestra perspectiva, los compromisos que adquirimos de apoyar en lo que fuese necesario estratégicamente para el buen funcionamiento del aparato del Estado y para que el país avanzara, nosotros seguimos comprometidos con eso hasta el final. En ese sentido, no se ha roto el protocolo. Otra cosa es si se ve en función de que estaba amarrado a que estuviéramos en el gobierno. Cualquiera dirá, bueno, en función de eso se acabó. Pero el asunto es de contenidos. Y en esos contenidos, por eso dije, que la ciudadanía debe de juzgar. Nosotros seguimos comprometidos hasta el final. Y tú has visto nuestra posición, Nacho. Nosotros hemos tenido coherencia.
Nosotros desde un comienzo dijimos, y eso no lo habíamos mencionado, cuando este tema de la presidencial que llega, hasta el momento no hemos encontrado que haya alguna fórmula presidencial que empiece a abordar los principales problemas del país de frente. Y siguen cayendo en ese tipo de planteamientos típicos de una campaña que tampoco uno puede ponerse extremo y sabemos que hacen uso de eso, pero no debe ser lo único. Por lo menos deben de generar espacios donde discutir en serio lo que vendrá si ganan. Y en función de eso también decidimos no participar. Entonces, hay algo que quiero señalar para este momento, que es importante. Nosotros siempre hemos sido francos con la ciudadanía, Nacho. Siempre. Y eso no lo podemos abandonar, es parte de nuestra coherencia. Y siendo coherentes con la ciudadanía, yo debo decirles lo siguiente. Nuestro afán, nuestro interés, nuestra mayor lucha ha sido todos estos años trabajar por potenciar un proyecto propio que sea alternativa de gobernabilidad para el país. Ser fuertes para ese momento, tener realmente la capacidad de entusiasmar y de hacer generar esperanza a El Salvador. Esto no lo hemos logrado de manera contundente y por lo tanto no somos un partido en este momento, lo digo con la franqueza que me caracteriza, con todas las que necesita para representar ante la percepción ciudadana esa posibilidad de ser alternativa para gobernar el Ejecutivo. Entonces, en ese esquema, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cerca de 5 candidatos, pero 3 de ellos que son realmente los que más muestran las encuestas. Me perdonan los otros, pero me voy a referir rápidamente a esto. Está la fórmula del FMLN de unidad y de arena, básicamente. Y en este esquema, con la misma franqueza, tengo que decirle al ciudadano esto. Para nosotros, Arena no es alternativa, somos un partido de izquierda, está descartado. Quedan 2. Por completo. Unidad intentó en una etapa, de forma indirecta, tratar de tirar puentes con nosotros todavía mucho antes de inscribir los procesos de coalición en septiembre. Pero el partido y su dirección lo meditó y lo descartó. ¿Qué quedaba? El FMLN. Ok, voy a ir a un corte y dejamos el suspenso. Bueno. O sea, solo queda el FMLN Así como es. posibilidad. Vamos al corte. Después del bloque sabremos qué posibilidad tiene el FMLN de contar con Cambio Democrático. Ya volvemos. Bueno, puede ser, bueno, tú lo dijiste, única opción es el FMLN. Por lo tanto, la decisión es apoyarlo o no apoyarlo. Bueno, y entonces, para traer el hilo conductor de mi línea de análisis, quedaba el FMLN, o ha quedado el FMLN a lo largo de este tiempo. Y inclusive por razones ideológicas que se señalaban al comienzo de este programa, somos un partido de izquierda, sería natural pensar que estamos más cerca del frente. Y entonces, ante esa posibilidad, nosotros me dictamos muy claramente si convenía o no tener una concreción con dicho partido político. Y a lo largo del tiempo lo que privó, lo que se impuso, fue el hecho de que más que nosotros tomar una determinación de hacer un acuerdo, por ejemplo, con el Frente, hay razones más relevantes puestas en la mesa. Menciono algunas. Nosotros podemos alcanzar un acuerdo con alguna opción política, porque así lo visualizamos siempre, si, por ejemplo, hay compromisos claros en materia programática como el respeto a la institucionalidad del país, pero con una firmeza y una claridad que le deje a la ciudadanía establecido que... ¿De qué manera? Porque obviamente... habrá un respeto... Yo te puedo decir que si le preguntaba a cualquiera de los 3, están así exactamente lo mismo, sí. Hoy Pero- estamos en oferta, pero todos ofrecen. depende, Nacho, porque nosotros no funcionamos así. Una cosa es la parte discursiva, pero otra cosa es si adquieren un compromiso de decirte, bueno, sí, y eso significa el respeto a la independencia de los órganos del Estado y todas sus instancias. A nivel judicial, léase, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién se atreve a eso? También que se adquieran compromisos claros y firmes en el estilo de gobernar. Para nosotros es crucial que esté puesto en la mesa un método de concertación en ese estilo. Y como tú lo señalabas, cualquiera puede decir, bueno, sí, está bien, nos sentimos contentos con concertar. ¿Qué quiere, papito? Ajá. Ahí va. No, momento. Un método de concertación en un estilo de gobierno para nosotros incluye una sana tolerancia
mecanismos de comunicación que posibiliten a lo largo de ese gobierno una retroalimentación con sus aliados. Que haya posibilidad de decirle, hey, señor, se está equivocando, no son así las cosas. Lea lo que la gente le dice esto y decirle lo que no quiere escuchar. Eso es importante, eso es un estilo de gobernar. Hay como deseo genuino y así como convicción de verdad de ser aliados de calidad. Esos son los compromisos que se suscriben. Privadamente si querés, pero que se suscriban, que se adquieran esos compromisos. Es decir, bueno, en materia económica, nuestro modelo tiene estas características. ¿Y cuáles son nuestros paradigmas, por ejemplo? Sería importante definir cuáles son los paradigmas en materia económica, porque eso te da una ilustración de por dónde pueden ir las cosas. O miren, nuestra apuesta es ciertamente mantener lo que hay del consumo, pero de plano reactivar la productividad del país, pero de esta y esta manera. En la parte fiscal, que es común en estas campañas, hagamos pacto fiscal. Ah, está bien, hagamos un pacto fiscal. Pero, momento, señor, el pacto fiscal suyo concibe dos elementos al menos. Hablemos de las pensiones, definamos, ¿queremos ser aliados? Bueno, hablemos con honradez cómo pensamos entrar en el tema de las pensiones y al otro tema fundamental, el del endeudamiento público. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a entrar? Es decir, si esos son los términos, o esos hubieran sido los términos puestos en la mesa, en este momento nosotros probablemente ya hubiéramos tomado una decisión de suscribir un acuerdo de alianza, pero eso no ha estado puesto en la mesa. Ok, para esto, digamos, cierto, usted toma la decisión en 4 días más, pero me imagino que esa decisión va a ser tomada sobre la base de antecedentes concretos de que ustedes ya han conversado ya con el FMLN. Me imagino que si faltan 4 días, ya han conversado con el FMLN y ustedes le van a presentar a la Asamblea de Cambio Democrático, esto es lo que se nos ha prometido o no se nos ha prometido. Nosotros hemos mantenido puentes de comunicación y especialmente desde la Asamblea Legislativa con todas las fuerzas políticas. Sí, pero estamos abiertos, ustedes si en fuese 4 días más, necesario. la Asamblea de Cambio Democrático decide si apoya o no apoya al FMLN. Acaba de señalar Douglas cuáles son las condiciones para apoyar al FMLN. Pregunto, ¿en esa asamblea solo se va a decir autorícennos para ir a buscar esas condiciones o se va a plantear a la asamblea? No, ya no hay tiempo, Nacho. No, en este caso, 4 días, si el FMLN tiene real interés y deben de estar viendo este programa, lo van, ¿verdad? O sea que a en partir este de hoy, momento vamos. nosotros consideramos gusta, que digamos, podemos que se diga abrir una discusión seria. Ya. En ese sentido. Y si en 4 días nosotros podemos tener cosas concretas en el marco de lo que ha señalado Douglas, entonces perfectamente nosotros podemos llevar y explicarle a nuestra militancia. Por una razón, Nacho, es que no se trata de un acuerdo de cúpula. No sirve tampoco un acuerdo de 3 dirigentes allá arriba que firman un papel, pero que no es compartido por la base y mucho menos por el votante. Para nosotros nuestro votante es importante. Buscamos formas de mantener comunicación con ellos a través de las redes sociales, a través de las visitas a los departamentos. Hay diversas formas a través de apoyar demandas que ellos en este momento tienen y que las llevamos ante la Asamblea Legislativa o ante otras instancias del gobierno. A nosotros nos interesa que esa gente que vota, que confía en nosotros también, de su anuencia y de su aval. Hay poco tiempo, porque hay poco tiempo, pero es posible en poco tiempo hacer las cosas con seriedad. Es decir, que si de alguna manera querés verlo, le ponemos al FMLN en su cancha la pelota y podemos perfectamente abrir en algún momento sobre temas verdaderamente serios un debate. Ellos dirán. Ok, ahora, como impacto político, no sé, han habido varios anuncios de grupos diferentes apoyando la candidatura de Salvador Sánchez Serén. ¿Va a ser el número 5, el número 6, Cambio Democrático, o es una cosa diferente? Mira, es una cosa diferente si has notado nuestro planteamiento. Y de hecho, lo planteo con meridiana claridad este día. No tenemos un acuerdo con el FMLN. Y aclaro otra cosa. Nosotros no vamos a Consejo Nacional a decirle a nuestra gente, compañeros, ¿deciden apoyar el FMLN? No.
Nosotros vamos a nuestro Consejo Nacional a cumplir el mandato que quedó establecido en septiembre, que es, compañeros, las elecciones son el 2 de febrero. Frente a eso, ¿cuál es la decisión que tomamos? Nos dejamos en libertad, nos quedamos entonces expectando este proceso, observándolo y seguimos trabajando en nuestro proceso de reorganización interna para los momentos que vendrán. ¿Cuál será esa decisión? Puede ser más de una. No necesariamente, lo quiero aclarar, es que nosotros vamos a tomar una decisión de apoyar o no al frente. No es eso. Nosotros vamos a revisar nuestra participación del 2 de febrero con responsabilidad y, ojo, Nacho, no solo tener algo que decirle a nuestra militancia para orientar su voto, si así lo decide la dirección, sino también a los electores de Cambio Democrático. Porque esto es relevante. No por el hecho de que tú en una asamblea de partido tomas la decisión de que, sí, vamos a endosar el apoyo a X o Y, ya tu elector, tu votante ya se convenció. No, tu votante se va a convencer si tú le das razones. Y si un partido que ha estado estableciendo hasta este día que no había tomado una decisión porque no encontraba coincidencias importantes y compromisos importantes en materia programática en ninguna de las ofertas electorales, si ese era el planteamiento, habrá que irle a decir a nuestro elector, señores, esto es lo que cambió, esto es lo nuevo ahora y por eso tomamos una decisión distinta. Eso, el día de hoy en que estamos conversando tú y yo, eso no existe. Ok, si la decisión es apoyar al FMLN, Cambio Democrático lo va a apoyar, siendo parte de la campaña, participando en la campaña. Y la segunda pregunta, si lo van a hacer con camiseta amarilla o camisa amarilla. Nuestro partido, si tú lo ves, hemos venido con orgullo vistiendo nuestros colores. Ajá. Nuestro partido es Cambio Democrático. Son estas dos letritas, CD. No, correcto, pero si deciden apoyar al FMLN. Lo digo en sentido figurado, Sí. para llegar al punto que nosotros vamos a tratar de seguir manteniendo a toda costa nuestra independencia e identidad partidaria. Inclusive, para que quede claro, aun y cuando responsablemente debemos entrar al análisis de estas cosas, bajo ningún punto de vista esto puede leerse como que ya de facto lleguemos o no a un acuerdo, vamos a cambiar nuestra conducta en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Eso no va a ocurrir, o nuestros alcaldes van a cambiar de planes. Eso no va a ocurrir. Seguimos en la búsqueda de un ejercicio de la política partidaria de forma distinta y ética. Y en ese esquema vamos a seguir trabajando y seguimos hasta el día de hoy. Hemos puesto en la mesa el tema de la relación con el FMLN porque tú nos lo increpabas y nos preguntabas. Y responsablemente no puedo negar que en nuestro consejo es parte de lo que se analice, pero no significa que es la base de nuestra decisión. Ok, leía en una entrevista por ahí que realmente el objetivo de ustedes es el 2015, la elección de alcaldes y de diputados. Efectivamente, para nosotros, de alguna manera, esta elección presidencial era como un momento en un camino para poder llegar a la elección del 2015, que es para nosotros la fundamental. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en todos estos años, primero de ganar identidad. Creo que ahora más gente conoce a nuestro partido, creo que más gente nos identifica como una izquierda diferente al FMLN y comienza a identificar despacio nuestras propuestas. Esto se está traduciendo en un esfuerzo territorial que se necesita para una campaña de diputados. Estamos también desarrollando un esfuerzo en ese sentido en los departamentos de más importancia, aunque tenemos una estructura nacional, pero estamos básicamente en los centros de población más importantes en los 14 departamentos, tenemos estructura funcionando y estamos en un proceso interno de búsqueda y escogitación de buenos candidatos. Hay excelentes líderes en muchos municipios y hay también excelentes líderes departamentales que en un momento dado pueden ser buenos prospectos para ser candidatos a diputados. Y además acordémonos que esta elección de diputados, Nacho, no es que el que pongo de primero ese gana y el que pongo de último ese perdió. En esta nueva elección, tener figuras reconocidas por la ciudadanía es importante, porque el voto va a seguir siendo único y por partido, pero hay una preferencia electoral de la ciudadanía hacia cada uno de los candidatos. En ese sentido nos estamos preparando y nos estamos preparando además para la nueva modalidad de voto
que ya se va a implementar a nivel nacional en esta elección, pero va a ser mucho más contundente en la próxima, que es de voto residencial, es decir, de acercar más la urna a los ciudadanos y por lo tanto vamos a tener que estar presentes en muchos más centros de votación, en muchos más lugares. Todo eso es una preparación que ya llevamos en este momento. Y cuando hablamos de figuras nuevas, hay, y hemos estado viendo, sobre todo en los últimos programas de Decisión 2014, la cantidad de jóvenes interesantes, jóvenes interesados en la política, que están mostrando que lo están haciendo con mucha más inteligencia de muchos de los políticos actuales. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos inmediatamente al último segmento de debate, vamos inmediatamente a saber qué dice Francisco Bonilla, porque él tiene la opinión de los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Señores, buenas noches. En Facebook comenzamos con Óscar Martínez. Dice, además de la falta de recursos económicos, de la poca presencia territorial de Cambio Democrático en El Salvador y de la negativa de izquierdistas light a tomar el desafío de competir por esa bandera, ¿qué otra poderosa razón les hizo abstenerse de participar en el evento electoral presidencial? Pregunta específicamente Óscar Martínez. Rotejada dice, me gustan sus entrevistas, pero considero que con estos invitados se estanca el interés por hablar de temas de actualidad. Se ve a estancado las instituciones a las que sus miembros dirigen, plantea Rotejada. Marco Martínez dice, ¿cuál es el papel que está jugando Cambio Democrático en esta coyuntura electoral y qué opinión les merece que el caso de los 10 millones? Pregunta Marcos Martínez. Eric Suster dice, seguramente a decir que le dan su apoyo al profe. Póngale cartel de liquidado, plantea Eric Suster. Rafael Lemus, uno de los encargados del plan de gobierno del Partido Arena, dice, ustedes dirigentes de Cambio Democrático, ¿por qué no participan en la comisión especial del caso Francisco Flores? Y David Payés pregunta, señores de Cambio Democrático, ¿no han pensado, si no han pensado en candidatura presidencial, piensan mostrar un apoyo a alguno de los candidatos en contienda? Un poco reforzando lo que se ha platicado en el programa. Vamos al estudio para respuestas. Ok, bueno, una de las preguntas era Rafael Lemus, que es uno de los asesores principales de la campaña de gobierno, coordinador, perdón, de la campaña de gobierno del Partido Arena. Sí, que la de él no alcancé a precisarla. Pero... básicamente era que porque ustedes no eran parte de la comisión especial que investiga al expresidente Flores. Tal vez empecemos por ahí rápidamente. Empezamos por ahí, sí, creo que... Yo lo planteé inclusive en una transmisión en vivo que hizo el canal legislativo en su momento, cuando se estaba integrando esta comisión. Yo expliqué que participo junto con mi suplente en más de una decena de comisiones de la Asamblea, por extraño que luzca. Emplearía cerca de 5 minutos para describirte los nombres porque son largos, pero sí es cierto. Y que inclusive esta comisión iba a sesionar los días miércoles, que es cuando me toca presidir la comisión financiera del Congreso. Y esa es una razón fundamental de por qué no participamos, lo cual no fue igual a decir que no estuviéramos de acuerdo en que se constituyera, razón por la cual votamos a favor porque se constituyera y porque se aprobara su dictamen en el Pleno. Es por razones de tiempo, fundamentalmente. Queda claro. Y solo una cuestión sobre las preguntas que hacía la ciudadanía, tomamos con mucha humildad los señalamientos o las líneas de análisis que sugieren que donde estamos dirigiendo instituciones, el partido está estancado, dice, no sé a qué instituciones se referirá, si partidarias o instituciones de gobierno, porque si hay instituciones de gobierno, pues deberá de saber que a esta altura ya no tenemos una presencia como parte de un acuerdo con Cambio Democrático. Y si es a instituciones partidarias, tomamos con humildad lo que dice. No creemos que sea exactamente así, pero sí nos llama y poderosamente al desafío de seguir trabajando fuerte, porque puede ser que estemos generando una desazón en algunos sectores porque no nos vemos como desearían, sobre todo porque no estamos presentes con una candidatura presidencial. Bueno, siempre hay crítica de parte de sectores de izquierda del país de llamarlo usted de izquierda light, izquierda no definida, izquierda tibia, ¿ya? Es que, ¿cómo se responde esto? Mira, esto es resultado de la pobreza del análisis. En realidad, nosotros somos una izquierda democrática, pero somos una izquierda radical. En el sentido de que radical es ir a la raíz de los problemas. Nosotros lo que creemos es que los problemas hay que buscarlos en su fondo, en su origen,
en las causas estructurales que lo generan y a partir de ahí iniciar los procesos de solución. Eso es ser radical. Muchas veces se entienden con una posición extremista, que es distinto de ser radical, el hecho de que entonces somos light porque no asumimos posiciones extremistas. Cuando uno asume una posición de radicalidad en ese sentido, de ir a la raíz de los problemas, también descubre algo, y es la necesidad de la viabilidad de las soluciones. La gente espera soluciones viables, soluciones que mejoren su situación de vida. Y en ese sentido nosotros hemos sido muy rigurosos en el planteamiento programático. Yo quisiera recordar que le hemos presentado al país hace unos meses atrás una plataforma de país en el que estamos presentando cuál es el Salvador que deberíamos de tener en los próximos 15 o 20 años a partir de analizar sus problemas estructurales. En ese sentido no nos preocupa el señalamiento de ser izquierda light. Aunque esto del light, Nacho, a fuerza de ser sinceros, también puede tener otra arista, que es el hecho de que cuando tus banderas de lucha están establecidas, por ejemplo, alrededor de temas que pueden lucir en determinado momento como densos, como esto del respeto a la independencia de órganos del Estado y del trabajo que, por ejemplo, realiza una sala de lo constitucional, cuando asumes ese tipo de posiciones y no otras que pueden ser más populistas, que agradan más a veces a ciertos núcleos poblacionales masivos, entonces probablemente los réditos que eso te trae son mucho menores que los posicionamientos más populistas y por lo tanto te limitas. ¿Ya? Y lo otro que hay que señalar es que precisamente porque nos preocupamos, como decía Juan, por tener una posición bastante importante y clara sobre temas de fondo para que el país realmente avance, pueden ser temas trascendentales para el país, pero a veces no son muy atractivos para la gente. ¿Concuerdan ustedes, y esta es mi apreciación, que en vez de ir a menos polarización, vamos a más polarización y esta campaña política ha mostrado tanta o más polarización que todas las campañas anteriores? Mira, no sé si tanta o más polarización, pero que si vamos nuevamente a la polarización, estoy de acuerdo. Es una tesis válida. Y creo que en esta elección, espero no equivocarme, y si me equivoco por la democratización del país, pues qué bueno. Pero creo que en esta elección está quedando demostrado una vez más que la ciudadanía termina optando por fuerzas políticas que ya tienen arraigo a lo largo de los años. Y que es muy, pero muy complicado darle vida a una tercera vía o a una nueva alternativa. No parece ser algo que todavía está en el ideario de los salvadoreños y por lo tanto eso se traduce en más polarización. Nuevamente las encuestas, al menos las que hemos conocido públicamente, te siguen sugiriendo que es una disputa de dos. Al menos eso es lo que dicen esas encuestas. Vamos a ver el día de la elección. Y frente a eso, entonces, ¿qué mensaje te están enviando? Que nuevamente la polarización se impone. Ok. Brevemente, en un minuto, porque no tengo más. ¿Cómo visualizan ustedes el país? ¿Están preocupados? ¿Están esperanzados? ¿Positivos? ¿Un poco negativos? ¿Cómo están visualizando el país? Nosotros creemos que en estos 5 años de gobierno de Mauricio Funes hay avances importantes. Hemos sido críticos, pero también creemos que se ha comenzado poco a poco a desmontar una estructura patrimonialista. Pero en el fondo no se ha entrado todavía al problema. Tenemos un modelo socioeconómico agotado, que ya no da más y que se vincula a una crisis económica mundial. Por lo tanto, nosotros creemos que se deben de tomar medidas de fondo para enfrentar esa realidad. Todos nos están hablando de crecimiento, todos nos están hablando de solución fácil a los problemas. Yo creo que después de la campaña deben de abrirse debates serios y concertadores para enfrentar la problemática nacional. Los problemas son graves, son complejos, nadie los puede resolver en 100 días y ni siquiera en 5 años si no es capaz de concentrar. Yo creo que el futuro del país está en que después de las elecciones haya un gobierno que genere la suficiente concertación política para que entre todos los salvadoreños podamos entrar a resolver los graves y estructurales problemas que tenemos. Ok, va a depender mucho del próximo presidente de la República.
quien tendrá el liderazgo principal del país para hacer la tarea que falta por hacer. Gracias por estar esta noche, Douglas. Gracias a ti y siempre cómodos en este espacio. Gracias, Juan José. Gracias, Nacho. Es una gran Nuevamente. oportunidad para nosotros y un gusto estar aquí Y contigo. por supuesto también les deseo muy feliz año a ustedes. Y de aquí vamos a ir hasta el 2015 con esto, digamos, cierto, de la política con la fuerza de campañas electorales. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche en Debate.